Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por llegar hoy a ver esta película. Vamos a empezar con un breve, largo conversatorio. Primero que todo quisiera agradecer a Decanatura Estudiantes, el Centro Cultural por esta proyección, Cineplex por darnos la posibilidad de ver este estreno. Y bueno, primero que todo agradezco a los participantes de este conversatorio, Paloma Carvajalino del Colegio Colombiano de Psicólogos, a Diana Gudelo, decana de estudiantes de la Universidad de los Andes, y Lucas Correa, abogado y profesor de Derecho. Creo que son las personas ideales para el debate sobre esta película. No, como el debate va a ser antes, no podemos decir mucho sobre ella, pero yo empezaría con unas cosas. Seguramente muchos de ustedes conocen al director Paolo Sorrentino, ¿sí? La Grande Bellezza y muchas otras películas, pero no voy a hablar de él para introducir la película. Simplemente quisiera detenerme un momento en el título, La Grazia, que no es traducido, lo que es traducido es el subtítulo, que es La Belleza de la Duda. Pero la gracia es, si queremos pensar cómo se podría traducir esta palabra, bueno, primero que todo es el indulto concedido a un condenado. Por ser indulto, es un acto que no tiene que tener justificaciones más allá de una generosidad de alguien de poder. Y por el otro, la gracia es un acto divino, también con esa misma intención de benevolencia. Ya habrán leído la sinopsis, sobre la que yo podría tener alguna observación, pero esta película habla de un presidente de la República. En Italia, en realidad, hemos hablado sobre todo del parecido, no parecido entre este protagonista y nuestro presidente de la República, pero bueno, ¿sí? Acá la mayoría no es colombiana, no es italiana, por lo tanto no hablaremos de eso, sino pues la película habla de un presidente de la República al final de su mandato que tiene que hacer unas cosas, entre las cuales decidir si firmar o no firmar el proyecto de ley sobre eutanasia. Y acá estamos psicólogos y abogados para hablar o introducir este tema. En Italia la eutanasia es ilegal y por lo tanto la película en Italia tiene cierta resonancia por lo que está diciendo y debatiendo. No entremos más en los que se quedan al final de la película. Después afuera podemos hablar de cómo le resuelve el director esta cuestión. Quisiera empezar con una pregunta así como para situarnos. En Italia, te estaba diciendo, la eutanasia es ilegal. ¿Y cuál es la situación colombiana? Bueno, Lucas, por ejemplo. Como la mayoría de quienes asisten a este foro seguramente son colombianos, yo creo que contrasta con el hecho de que Colombia sea uno de los países más avanzados del mundo en relación con el derecho a morir dignamente, con la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre el fin de la vida. Quizás sea lo único con lo que nos parecemos a Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza, en que sus ciudadanos y nosotros podemos tomar decisiones autónomas sobre el fin de la vida. Entonces, pues esto contrasta con un país en donde la muerte digna es un derecho fundamental, la eutanasia es plenamente legal, el suicidio médicamente asistido no es un delito y seguramente será reglamentado próximamente por orden de la Corte Constitucional. Y bueno, esa es la situación colombiana en contraste con la situación italiana, donde este bloqueo ya se dio. Yo diría una última idea, y es que pues nuestro presidente de la República no ha firmado, ningún presidente ha firmado ninguna ley sobre eutanasia porque no existe, y la situación en la que se encuentra el presidente ficticio de Italia, pues es una situación en la que quizás los magistrados de la Corte Constitucional colombiana
se han encontrado en múltiples oportunidades en los últimos 30 años en los cuales este país ha dado este debate. Muy bien, no sé si quieren añadir algo. Yo de pronto añadiría un elemento que me parece importante, en el cual en muchas cosas, así como en relación con la liberalidad en la concepción de la muerte digna, nos parecemos a los países que ya nos cuenta Lucas. También hay cosas en las que nos parecemos a Italia y que contrastan un poco con ese espíritu liberal del acercamiento a las decisiones al final de la vida, y es toda la influencia, por ejemplo, del pensamiento conservador, el pensamiento católico, que claramente pues parece, o incluso le llegaría a uno a hacer pensar en alguna suerte de contradicción de cómo pueden convivir esas dos posiciones en un país como el nuestro, pero que pues pueden convivir claramente desde que se puede declarar el país por lo menos como un país laico, pero además donde pues hay librepensadores y donde hay muchas posturas, pero donde claramente una de las objeciones más grandes frente a la práctica de la eutanasia encuentra en el pensamiento conservador y en el pensamiento religioso uno de sus mayores obstáculos. Entonces creo que hay otro guiño en relación con Italia que claramente nos pone en una condición muy interesante para tener esta discusión esta noche con el pretexto de la película. Yo creo que yo me voy muy alineada también a ese tema, y es que lo que llamamos nosotros los famosos sesgos cognitivos que existen alrededor de la muerte digna y de la eutanasia y de las creencias que están socialmente aceptadas y arraigadas, que como bien decía Diana y decía Lucas, pues están muy como peleando todavía mucho con lo que es este avance desde la perspectiva legal, pero todo lo que pasa desde la perspectiva social y psicológica. Hay una pelea y una lucha muy grande todavía en torno a la aceptación de lo que es la muerte digna, o lo que decía Lucas, el suicidio asistido. Por un lado, desde la perspectiva del colectivo social, o desde la psicología como colectivo, en donde lo entendemos como incluso un agravio a la vida, pero por otro lado también tenemos ese arraigo de pensarlo como la libertad de poder escoger en situaciones puntuales, que es lo que está pasando justo en este momento. Entonces yo creo que la conversación va mucho, sí, obviamente a mí me encanta cuando hay este contraste, porque yo lo veo con unos ojos o lo veo desde una mirada muy distinta a una mirada muy política. Mi mirada es muy desde la psicología, y cómo ese contraste de principios, valores y creencias entran a jugar un rol muy importante, que al final es lo que crea ese debate en torno a la eutanasia de la muerte asistida. Muy bien, y para seguir con el contraste, ya sabemos, es una película que toca de alguna manera el tema de la eutanasia, de la muerte digna. Bueno, hay muchas cosas en las películas, y uno piensa en otras películas que hablan de estos temas. Yo hice un rápido, pues, en Amour de Haneke, en Las invasiones bárbaras, no sé si se acuerdan de esa película, en Mar Adentro, en Italia ha habido varias, como La Bella Durmiente de Bellocchio, en fin, ¿sí? Hay una serie de películas que hablan de este tema, y son todas películas muy pasionales. Pues podríamos decir que esta también es pasional, pero de forma distinta, ¿sí? Entonces, lo que hace particular esta película, y no es revelar nada que no tengan que saber ahora, ya les dije, es un presidente de la República en una arquitectura un adjetivo para hablar de esa arquitectura, muy institucional, grande, con espacios que parecen vacíos aunque estén llenos de objetos aptos para la residencia de un presidente. Pues un presidente que tiene que tomar unas decisiones, y sobre todo una jurista, ¿sí? Es alguien que está pensando a partir de un lenguaje jurídico y cuáles son las palabras correctas para hablar de esto.
Entonces, claro, la película es distinta, no es pasional, es racional, pero en realidad a partir de lo racional llega alguna pasionalidad y viceversa. Entonces la pregunta es cómo hablar o cómo enfrentar el tema de la muerte digna entre la necesidad de la pasionalidad, porque pues, ¿sí? La muerte digna tiene que ver con la vida y con las pasiones de la vida, pero también con la distancia de las decisiones, de la racionalidad de algo que hay que decidir. Entonces, Pues acá yo- tenemos... ¿sí? Yo creo que hay un tema importante y es que a mí por el contrario me pareció una película en extremo pasional, con una base racional muy buena, o sea, no lleva al extremo, pero me parece extremadamente pasional porque además el vínculo que hay de él con su mano derecha, que es su hija, pues ahí creo que hay una muestra muy grande de lo que les estaba diciendo, de las creencias, el arraigo, los principios, los valores y lo que termina movilizando un poco a ese presidente hacia lo que pasa a lo largo de la película. Y también creo que en torno a la pregunta que haces, cómo saber o cómo conocer ese límite, pues yo lo hablo muy desde mi experiencia personal. En realidad, yo hace 3 años fallece mi papá y a mi papá le aplicamos el suicidio asistivo, la muerte digna, cumpliendo unos parámetros muy puntuales. Y yo creo que ahí es donde entra a jugar una línea entre mi creencia y mi arraigo personal y lo que realmente estoy viendo en torno al bienestar y la calidad de vida de la persona como tal. Y yo creo que ahí es donde realmente esa lucha entre lo pasional y lo racional encuentra un punto de encuentro, o sea, encuentra un lugar en el que estas son mis creencias, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo haría en un caso puntual, pero también tengo que irme a lo que, por un lado, la ley me permite hacer en un país como el nuestro, o en este caso en donde está ambientado esta película puntual, que como ya lo decíamos, pues no es legal y están en esa lucha de hacerlo o no legal. Y obviamente lo que estamos viendo en torno, como les decía, al bienestar y a la capacidad y la funcionalidad de ese ser como ser. Entonces yo creo que en ese punto es más un tema de hasta dónde encuentro yo ese punto de acuerdo en el que pueden coexistir las dos ideas sin que haya una lucha interna que después termine generando más caos y más problemas para quien la tenga. Como psicóloga, claramente, a mí me cuesta mucho trabajo pensarme la razón sin la emoción y viceversa. Yo no sé si hay racionalidad pura, particularmente creo que no, ni tampoco emocionalidad pura. Cuando alguien trata de tomar una decisión racional, alejándose lo más posible de la emoción, ya está en sí mismo poniendo por delante su emoción y haciendo visible por qué necesita apartarse de sus emociones para que prime su racionalidad. Entonces yo creo que esa es una división un poco artificiosa en realidad, por un lado, pero creo que el otro punto en relación con este tema que hemos discutido con Lucas, hemos discutido con Alexandra también un montón, es el tiempo. No es lo mismo pensar o tomar una postura alrededor de la muerte digna, alrededor de la eutanasia, cuando uno es un legislador, a cuando uno es un doliente, a cuando uno es un sujeto de la decisión. O sea, yo estoy tratando de decidir sobre mi vida, estoy tratando de pensar la decisión de alguien que amo, o soy un tomador de decisión de otra índole. Soy un jurista que tiene en sus manos una toma de decisión que uno podría decir ahí es desde lo más racional, podría pensar uno. Sin embargo, y lo van a descubrir de una manera maravillosa en la película porque es tratado de una manera magistral, donde entra la emocionalidad también para el jurista o también para el tomador de la decisión a nivel legal. Entonces, todo esto, y si lo situamos alrededor de un tema que yo, con el perdón de ustedes, me voy a tomar el riesgo
el atributo de pensar que los que estamos aquí sentados estamos tocados por este tema por razones probablemente más personales o más emocionales que racionales. Creo que nos sitúa la pregunta alrededor de un elemento fundamental y es ¿qué es lo que yo como sujeto de decisión o yo como sujeto o dueño de mi vida y de mi muerte tendría que tener en consideración para tener esta conversación o para pensar alrededor de esto? ¿Qué es lo que a mí me mueve como sujeto a pensar en la posibilidad del fin de la vida? Ya ni siquiera pensemos solo la eutanasia o el suicidio asistido, sino en qué momento, qué es lo que a mí me sitúa como dueño de mi vida e, insisto, dueño de mi muerte. ¿Me conecta con eso puramente la racionalidad o me conecta algo de lo emocional? ¿Me conecta un sistema de valores, de creencias, mi historia? Yo siempre, aquí hay una de las estudiantes de mi clase y vamos a hablar de eso pronto, entonces esto va a ser un spoiler, pero no importa. Y es, a mí me gustaría que por un segundo cada uno de ustedes se situara en cuál es el primer recuerdo que tiene de la muerte. Simplemente que piense, ¿cómo es? ¿Cuál es el primer recuerdo? Cuando usted se imagina la muerte, ¿qué es lo primero que recuerda? ¿Sí? ¿Cuándo fue existente para usted la muerte? Y probablemente ahí empieza uno a pensarse en términos de qué es lo que lo convoca sobre sus creencias, sobre sus opiniones, sobre el contexto, pero también qué es lo que hace que uno esa conversación interior la lleve al plano exterior. ¿Con quién puede uno hablar de esto? ¿Cuándo habla uno de esto? Cuando tiene a su ser querido en el lecho de muerte y ve su sufrimiento. ¿O es una conversación que también yo creo, es otro de los temas que seguro conversaremos en algún momento, ¿cómo normaliza uno la conversación sobre la muerte? La normaliza la trae a la mesa del comedor o la pone en la sala o la discute con las personas de las que uno siente que va a estar acompañado en un momento de la vida donde haya que tomar una decisión así. Esa conversación ocurre bajo la emoción y la premura de una condición de salud terminal, o esa es una conversación que surge en el ejercicio pleno de la vida. Que yo les quiero volver a dejar eso sobre la mesa. Yo no creo que uno pueda ser dueño de su vida si no es dueño de su muerte. Y ser dueño de su muerte no es necesariamente concebir el suicidio. Ser dueño de la muerte es ser capaz de pensar su muerte, es amigarse con su muerte y con la muerte de los seres que uno ama. Que yo creo que hay ahí un elemento interesante para conversar. Bueno, esta no es una película como Alessandra decía, donde hay una persona que está sufriendo y se va a morir. No es una película sobre eso. Y yo creo que en ese sentido se parece a la historia colombiana. Seguramente algunos de ustedes pues, tienen en su radar los casos más sonados de eutanasia de este país y a veces nos hacen pensar que ahí comenzó la historia de la eutanasia de este país, y eso no es verdad. La historia de la legalización de la eutanasia de este país se parece a lo que narra la historia, es así, es distante, no voy a hacer aquí un spoiler, es distante, es masculina, es de unos señores blancos, ilustrados, liberales, en donde nadie se quería morir al inicio. Y entonces aquí un poco la historia, yo les voy a contar rápidamente la historia de la despenalización de la eutanasia en el año 97, no todos ustedes están tan jóvenes. Eso te iba a decir, eso no, y que me incluya. Entonces lo recordarán, porque cuando yo le cuento esto a mis estudiantes, pues el año 97 es demasiado lejano. Creo que los papás ni siquiera estaban en 11. Pero la Corte Constitucional Colombiana despenaliza la eutanasia en el año 97. Debería hacerse una película de eso, porque es un
es el concurso de una serie de acciones no planeadas. No había un movimiento social, a pesar de que existe una fundación que lleva 40 años supuestamente trabajando por el derecho a morir dignamente, no estuvo detrás de ese caso. El demandante no quería despenalizar la eutanasia. El demandante era un ciudadano muy desocupado, que estaba muy indignado porque el Código Penal de la época tenía un delito que ante la muerte, que se llamaba el homicidio por piedad, otorgaba una pena menor. Es decir, quien causaba la muerte de alguien para ponerle fin a intensos sufrimientos tenía una pena menor que quien cometía un homicidio regular. Y entonces el demandante estaba muy preocupado porque al otorgar una pena menor se estaba desprotegiendo la vida, y justamente lo que quería era que le otorgaran una pena mayor y que el homicidio por piedad no existiera. Y hace una demanda en ese sentido, y cuando llega a la Corte Constitucional todo cambia y la Corte termina diciendo no, al revés, aquí no debe existir una pena cuando se cumplen ciertos requisitos. No era lo que el demandante quería, no era lo que le pidieron al juez, y aún así surge una despenalización de la eutanasia desde el año 97, pero hay que esperar 17 años a que llegue el primer caso para forzar la reglamentación. Entonces también yo afirmo que el derecho a morir dignamente es un derecho de creación judicial que surge sin un movimiento social y sin un activismo, o hay un activismo de los jueces que le otorga de arriba hacia abajo la posibilidad a los colombianos de tomar decisiones sobre el fin de su vida. No es una posibilidad ganada por el movimiento social. El movimiento social llega después, muchos años después de que los jueces tomaran una decisión, y en esto se parece a la posición que toma la película. No hay un movimiento social, no hay una lucha, pero sí hay una pregunta intelectual, y ahí hay una particularidad del cambio social. Entonces, cuando vean la película y vean al presidente de la República Italiana caminar por los corredores del palacio preguntándose si sí o si no, no es muy distinto de quizás lo que sucedía en el Palacio de Justicia en el año 97, cuando la Corte Constitucional despenaliza la eutanasia y crea el derecho fundamental a morir dignamente. Muy bien, yo creo que ya vamos a, no sé si quieren cerrar antes, pues yo quisiera retomar, hemos hablado tanto de eutanasia, ¿sí? Retomar algo de una entrevista a Paolo Sorrentino, el director, que dijo, esta es una película sobre el amor. Un director que, bueno, pues los que lo conocen, pues tiene seguramente una relación constante con el deseo, el amor, etcétera, pero acá toma una forma muy particular porque es un amor muy plural que incluye el amor por la ley, el amor por la verdad, el amor por la esposa que se murió, ¿sí? Pues antes no la vemos, ¿sí? Y es un personaje importantísimo de la película, pero no sabemos cómo murió. Es decir, el otro lado de este discurso del que estamos hablando es el amor, así, plural. Pero yo justo eso iba a decir algo, y es que a mí me parece que es muy acertado cuando él dice que es una película sobre el amor, porque de hecho en algún momento de la película, en una escena, él está en una conversación muy importante y muy interesante y dice, pues es que para mí el amor no es sinónimo de muerte, para mí el amor es sinónimo de vivir. Y yo recuerdo mucho, cuando les cuento esto, tú que ponías el tema de, es una conversación que se debe tener antes, en el momento. Yo creo que es una conversación que hay que normalizar. En mi caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, es una conversación que estaba muy normalizada y que era algo que sabíamos desde muchísimo antes de que mi papá se enfermara, y que lo compartíamos en familia con mucha normalidad. Y en ese caso está muy arraigada la idea que el amor es sacrificio, por un lado, y que el amor también, ese acto de permitir o de respetar una muerte digna o una decisión de una eutanasia, es un acto de amor. Entonces yo creo que muestra dos caras del amor muy contrarias, pero muy alineadas en sí. Entonces yo creo que él no está muy equivocado cuando habla y cuando dice que de alguna manera es una película de amor, porque efectivamente lo es. Y adicional a eso,
pues lo que decías tú, el amor en muchas facetas la muestran, pero también muestra la polarización de las ideas en una misma persona. Yo estoy muy alineada con Diana en su creencia de la razón sin la emoción no es y no existe. Soy completamente convencida con eso y lo creo, pero también muestra una polarización y cómo esas dos ideas confluyen en una misma persona y cómo al final, para mí, es un poco como la parte emocional de él termina ganando un poco esa batalla, muy alineada a lo que él pensaba desde sus valores, sus principios y sus creencias, pero como la emoción termina ganando un poco esa batalla para él. De hecho, él en esa polarización lo explica maravillosamente bien y lo van a ver en una frase que dice muy espectacular, que no se los voy a adelantar, pero en donde lo explica muy claro. Es como o soy blanco o soy negro, no hay un punto gris en este tipo de posturas y sí me parece que es un tema en el que hay que verlo desde muchos lugares diferentes y podríamos tener una conversación muy larga sobre este tema. Yo quisiera invitarlos a apreciar la película alrededor de dos ideas adicionales. Una de ellas es sobre si la vida es el valor fundamental por excelencia, y la segunda idea, que además ahí sí voy a hacer un spoiler, pero creo que merecido, es a quién le pertenecen nuestros días. Bueno, como ahí ya tenemos que empezar a ver la película, yo sí estoy de acuerdo contigo en que esta no es una película sobre el amor. Y entonces mientras las escuchaba, nosotros ya no la vimos, por supuesto. Y estoy haciendo aquí un gran esfuerzo por no contarles. Yo también aquí con las frases célebres. Pero yo creo que no es una película sobre el amor y me preguntaba sobre qué es esta película. Y yo creo que el título lo dice, yo creo que eso es una película sobre la duda y la espera. Y la espera. Claro, hay otras películas sobre la muerte que son películas sobre el amor. Pero yo creo que esta es una película sobre la duda. Él duda y no sabe qué hacer. Y tiene que hacer, porque es el presidente de la República, o sea, su objetivo, o sea, ese es su trabajo. Pero él duda y espera y piensa. Y yo creo que sobre eso es esta película. Sí, y como Pues, los mejores personajes de Sorrentino, que son todos de una pieza, pero tienen algo secreto detrás que, ¿sí?, que explota en algún momento. El presidente de la República, que es firme y tiene que mostrar esa faceta de firmeza, en realidad duda, que es una gracia tener la duda como principio también de acción y de relación. Bueno, no más. Muchas gracias. Gracias.